Campo, energía y vacío. Es la energía más el campo lo que da forma a la materia. Y es la materia más el campo lo que da estructura. Y podemos imaginar que todo el espacio vacío, dentro del cual la materia física es un 99,9% de espacio vacío, además del espacio vacío en sí mismo, fuera del espectro percibible como materia física, cuando entendemos esa relación, todo es espacio. Y el espacio, mal llamado como término en el lenguaje vacío, cuando entendemos que algo no tiene nada, precisamente es todo lo contrario, porque el vacío, el espacio, es pura información. Información a diferentes escalas vibracionales, fractalizada e infinita en todas las direcciones del tiempo. Y el espacio. Y el espacio vacío, aquella región que todo lo contiene y que es origen y estructura y forma de la materia y la no materia, contiene un patrón de subdivisión que da estructura y forma a la materia, desde donde el cual la energía fluye, se aloja, se condensa y se construye a través del patrón de división del mismo espacio, la materia. Y ese patrón de división primordial, existente en todo el universo y en diferentes escalas de tamaño, desde lo microscópico, celular y a nivel de los protones, interno, mucho más allá del flujo de molecular, me refiero, a escalas mucho más pequeñas, donde están los protones precisamente y los quarks y así, los bosones de Higgs e incluso todo lo que se podría llegar a descubrir muchísimo más allá de las partículas infinitas en esa escala, hacia esa dirección me refiero, así como en las escalas más grandes de tamaño, como el planeta y los planetas del sistema solar, como todos los planetas y sistemas solares que están a la vez girando helicoidalmente en la galaxia, en torno al centro de la galaxia, así como las infinitas galaxias girando, conteniendo a todos los otros sistemas solares y planetas en torno a esos soles, y infinitas galaxias girando en torno a través de esos patrones de estructura de movimiento de la energía, de ese patrón de división del espacio, donde la energía a pequeña escala y a gran escala fluye, se aloja, se condensa, se transforma en materia y se estructura, podemos entender que son geometrías. Y más que podemos entender, son en estricto rigor geometría. El campo, llamado Chakana por los antiguos también, Sri Yantra por los hindúes y Merkaba por los egipcios y hebreos, toroide por los científicos, es precisamente la estructura energética primordial sobre el cual nuestro ser y todos los seres, considerando a la Tierra como un ser vivo también, a una piedra, a una planta, todo lo existente en la naturaleza existente misma de las cosas, contiene un campo. Y a través de ese campo, el cual emite un patrón geométrico que conecta con diferentes niveles de información y capas de realidad de ese espacio vacío, a nivel sutil energético, desde donde habita ese campo electromagnético y gravitatorio y así en diferentes escalas sutiles de la energía, ese vehículo
ya sea que lo podamos percibir como un toroide, con forma toroidal, desde donde se emite la energía por el norte y entra por el sur, ese campo contrarrotatorio eléctrico y magnético, como una chacana de forma cuadrada, o como un Mérkaba de forma piramidal, con dos tetraedros, un tetraedro que gira hacia la derecha, pirámide superior, y un tetraedro, pirámide inferior, que gira hacia la izquierda, la de arriba eléctrica y la de abajo magnética. Esa danza electromagnética de la energía fluye a través de un patrón divisorio existente, geométrico, del espacio vacío. El campo es la esencia y molde de la realidad. Cuando Faraday, en 1855, descubre las líneas de fuerza del imán y el hierro, cuando descubre que moliendo trazas de hierro, dejándolas sobre una superficie plana, y poniendo un imán, con un polo norte y sur, por supuesto, un imán, se da cuenta de que las trazas de hierro toman la forma de lo que él llamó líneas de fuerza. Y el hierro, que tomó la forma de diferentes líneas, no contenía esa forma. El hierro no contiene la estructura geométrica que tomó cuando el imán se posó sobre el hierro. La estructura geométrica, el patrón geométrico, lo contiene el imán, el campo invisible electromagnético del imán, a donde el hierro se coloca y se une. Ese descubrimiento fue tan importante como la gravedad con Newton y revolucionó lo que hasta ese momento era concebible como física. Y desde ahí en adelante, junto con la gravedad, que venía de antes, por supuesto, que Faraday, comenzó la evolución científica como la conocemos hasta el día de hoy. Pero no solamente los científicos, quienes posterior a Faraday, está Max Planck también, por supuesto Einstein, Stephen Hawking, y así tantos otros, Nassim Haramein también con el estudio del vacío. Pero sin embargo también hay un estudio paralelo de místicos esotéricos, que son los últimos residuos de una época alquímica. Y nombro esto porque siempre se habla del campo desde la física dura y pura, matemática, la fórmula, lo que la tecnología permite observar, y etcétera, que es precioso ese conocimiento, aunque sin embargo siempre se deja de lado un conocimiento que también es primordial y dio origen a ese mismo conocimiento, tanto al de Newton como a todo lo que venían trabajando posteriormente los científicos, lo que fueron trabajando los científicos. Y me refiero a la alquimia, la protoquímica y la química oculta, de hecho, que posterior a la química, con los conocimientos de astronomía, química oculta y el estudio del campo del espacio vacío, del mundo sutil de conciencia, como ellos le llamaban, el mundo del fuego, el horno alquímico, el oro, la miel, la sabiduría que se obtenía y que se obtiene accediendo a esos niveles sutiles de conciencia, así como el relato que implica ese viaje de la conciencia, de la purificación del azufre y por ende la transmutación de cada uno de esos metales hasta transformar el plomo en oro, internamente y químicamente, fue Leadbeater, Charles Leadbeater y Annie Besant, que en 1908, durante 10 años, se dedicaron únicamente a través de la vía de meditación a bajar información, describir lo que en los campos sutiles de
de manifestación de la conciencia, de los diferentes mundos y reinos de la conciencia, ellos observaban. Y observaron muchísimas cosas dentro de las cuales tú vas a encontrar en las primeras páginas del libro que está junto con este curso, Entre Espíritu y Materia, en donde vas a ver ahí, te muestro el dibujo que ellos hicieron respecto al campo, cuando no existía un dibujo del campo, en donde recién hace 40 años atrás, en esa época, los estudios de las líneas de fuerza de Faraday eran estudios bastante difusos sobre lo que eran el campo magnético como tal, y de hecho no se concebía un campo toroidal como tal. Todavía no se pensaba tridimensionalmente la energía, se seguía viendo bidimensionalmente. De hecho, todos los campos magnéticos, los motores magnéticos desarrollados desde entonces en adelante, hasta el día de hoy me refiero, con contadas excepciones y que son considerables grandes innovaciones, son desarrollos tecnológicos electromagnéticos planos, como una rodaja de una naranja, donde así hacen girar los imanes, ya sea un motor eléctrico, un alternador, en fin, todos los motores, la mecánica misma, los rotores, todo eso. Y conozco esto porque mi padre es un gran conocedor del electromagnetismo e inventor e investigador del electromagnetismo, específicamente con el trabajo con la electroquímica, los metales, la electricidad y la química, aplicada al agua, para la purificación del agua. Por lo que con él, acompañándolo, aprendí muchísimo de la mano de él respecto a electromagnetismo, química y metales. Y si bien es un campo muy amplio, en donde tampoco hay una formación tan al detalle, siguen siendo campos en los cuales uno tiene que seguir abriéndose camino, porque la cultura desarrolló sistemas basados en la química por sobre la electroquímica, y fue simplemente invirtiendo los recursos y el tiempo en desarrollos tecnológicos de rápido consumo, sin importar el costo medioambiental, me refiero. Y no todas las tecnologías tuvieron en su momento el cambio como lo tuvo lo que desarrolló Edison, de corriente continua a corriente alterna, en donde el gran aporte de Tesla fue la corriente alterna, para no desgastar el ciclo eléctrico y perder energía, y no construir repetidores por toda la ciudad. Gracias a eso las ciudades se iluminan hoy. Por lo que el campo del electromagnetismo es el campo que sostiene la tecnología, los motores, y todas las patentes desarrolladas por Tesla son precisamente aplicaciones de ese entendimiento. Por lo que el campo es algo muy importante y que se aplica a toda escala constantemente. Pero en nuestra cultura no estamos muy relacionados con el entendimiento del campo, y sin embargo el campo es lo que a personas como Einstein tuvo de cabeza. De hecho, Einstein lo que promovía era eliminar el estudio de la física como tal, entendida como la física, el estudio de la materia, lo físico, física, y pasar a una física de campos únicamente, porque entendiendo el estudio del campo se entendía el comportamiento de la física. Y eso muchos físicos de la época simplemente no lo entendían, porque como no se encontraba dentro del campo del filtro acordado, que es el acceso al conocimiento verdadero, que eso es origen de una línea de pensamiento histórica, es un acuerdo cultural de un grupo de personas, me refiero, para administrar el poder del conocimiento y el poder en sí mismo también, que lo conocemos como tal, y que no tiene relación con el conocimiento mismo y verdadero de las cosas, sino más con una gestión del poder del conocimiento. Pues Einstein
simplemente se dedicó a estudiar el campo imaginándolo. Y aunque la gran mayoría de la humanidad hable de Einstein sin entender sus verdaderos aportes a la física y a la humanidad, pues lo que Einstein únicamente estudió fueron los campos. La materia imita al campo, y no al revés. El campo no imita la materia imita al campo. El sonido es una forma de vibración, es un campo vibracional. Cada sonido, cada nota emite un campo esférico vibracional, que cuando los experimentos de la cimática, en las imágenes que ahora estás viendo, tanto con los estudios Chladni, con los violines que se utilizan hasta el día de hoy, en donde en esa plataforma tú ves que con una cuerda de violín se genera un patrón vibracional armónico, así como con una máquina de sonido a diferentes frecuencias, patrones más complejos y patrones más simples. Lo que se ve ahí es el corte transversal de esa esfera de sonido. Es como tomar una naranja y cortarla, una rodaja. Eso es lo que se está viendo ahí en el patrón. Entonces, como por mala costumbre cultural, nos hemos acostumbrado a creer que lo que nos muestra el mundo físico es así tal cual, y no hay más, pues asimismo como las líneas de fuerza de Faraday únicamente muestran líneas del campo tridimensional esférico, del toroide, el patrón de la cimática, o los patrones Chladni, llamados cimática y Chladni, ese campo vibracional, lo que muestra es que a diferentes frecuencias, a más alta la frecuencia, mayor complejidad en el patrón, y a menor frecuencia, menor complejidad en el patrón. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir eso que a menor energía, menos información fluye dentro del campo. Y a más energía, más información fluye en el campo. Este símbolo que estás viendo es el patrón de la flor de la vida, que está en el templo de Horus, del antiguo Egipto, construido hace miles de años. Eso es un patrón vibracional, es una esfera, y que es la misma esfera que custodian los leones Fu en la ciudad prohibida de China. Es el patrón armónico de construcción de mayor vibración posible en el mundo material. Sostiene un punto de equilibrio de flujo de energía cercano a la luz. Y ese punto de energía cercano a la luz es el punto más álgido de lo que entendemos como la expresión emocional del amor. Y que lo podemos ver también en los estudios y las fotografías moleculares del agua tomadas por Masaru Emoto. Al exponer el agua a diferentes vibraciones, emociones, pensamientos y palabras, música, sonidos. Esto es importante, muy importante, porque quiere decir que el proceso de sanación es bastante más simple de lo que hemos llegado a pensar. Mucho más, me refiero. Porque cuando Bruce Lipton, biólogo molecular, uno de los precursores de la epigenética, que nos vienen a decir, los epigenetistas me refiero, así como Bruce Lipton, lo que nos viene a decir es que, entendiendo de que la materia toma la forma del campo, y el campo se define por su nivel vibratorio, tanto el agua como la célula y el ADN, el cuerpo en definitiva, responde a la vibración interna y externa. Por ende, la modificación celular, el estudio mismo de la epigenética que nos viene a decir que en verdad lo que Darwin decía de que
es genético y por ende no es modificable, era un error del paradigma de aquella época, lo que hoy en día comprendemos genéticamente es que todo es transformable y modificable, no hay nada estático en la naturaleza, todo es sujeto a la transformación. Por lo que volvemos al punto inicial de los antiguos, desde el punto científico también. Tú diriges tu energía interna. Cada ser dirige su energía interna. Y si bien hay un programa, patrón vibracional, emocional, desde la infancia, que se emite constantemente en forma de espiral y que en el presente emite una respuesta y una actitud y una conducta basada en ese patrón original de la infancia, que viene dado por la información ancestral genética del árbol familiar, ese mismo patrón vibracional que está en la sangre, en el agua, en el ADN, y que construye nuestra realidad, tu realidad, así como mi realidad también, pero te hablo a ti, esa información tú la puedes modificar. ¿Cómo? Aumentando tu vibración. Únicamente aumentando tu vibración, porque todo es vibración. Nada más existe en la naturaleza que vibración expresada en diferentes escalas. La diferencia entre la tierra y el agua es vibración. La diferencia entre el agua y el aire es vibración. La diferencia entre el aire y el fuego es vibración. La diferencia entre el fuego y el plasma es vibración. La diferencia entre el plasma y lo que no se ve y así es vibración. La diferencia entre electricidad y magnetismo es vibración. La diferencia entre electricidad, magnetismo y gravedad es vibración. Y la diferencia entre electricidad, magnetismo, gravedad, materia, tiempo y espacio también es vibración. Vibración, energía y frecuencia. Los tres términos que Tesla, de hecho, nos dijo que si queríamos comprender el universo era lo que teníamos que simplemente poner atención. Porque todo está compuesto por la suma de esos tres elementos, la interacción, que es movimiento, energía en el espacio. Por ende, comprendiendo todo esto, comprenderás con claridad que el tipo de campo, el tipo de vibración que sostiene tu campo, da forma a tu realidad. Concreta, empíricamente, físicamente y a todos los niveles. Nada queda fuera de eso. Por ende, no existe la casualidad en ninguna escala y únicamente expresamos causalidad.